Hola a todos. En esta segunda tanda de vídeos vamos a hablar de un par de técnicas clásicas de inteligencia artificial que forman parte de la inteligencia artificial simbólica. En este tipo de técnicas vamos a trabajar con dos problemas, que son la búsqueda y los WAP. Son dos problemas muy tratados en inteligencia artificial y que tienen muchas aplicaciones. Empezamos este primer vídeo explicando en qué consisten las técnicas de búsqueda. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Imaginar que nos vamos de vacaciones y queremos ir a un restaurante que nos han recomendado usando el transporte público. Si os pregunto qué haríais, bueno, pues posiblemente todos me digáis, pues bueno, saco el móvil y me voy a Google Maps y pregunto cómo ir al restaurante. ¿Vale? Esto pues se enmarca dentro de lo que se conoce como problemas de búsqueda en espacio de estados. Son problemas de búsqueda y planificación y tienen muchas aplicaciones como planear rutas aéreas para viajar, conocer una solución al problema del viajante, hacer diseño de microchips, realizar ensamblaje de componentes, diseñar el desplazamiento que tienen que hacer robots o coches autónomos y también en juegos. ¿Eh? Y en estos problemas son problemas en los cuales partimos de un estado inicial y queremos llegar a un estado final. Y para ir de ese estado inicial al estado final, vamos a ir pasando por una serie de estados. ¿Eh? Para pasar de un estado a otro, pues realizaremos una acción. ¿Eh? ¿Qué ocurre? Que normalmente para llegar de un estado inicial a un estado final hay muchas alternativas y muchos caminos para llegar de ese principio a ese final. Entonces, pues van a existir distintas alternativas para ir del principio al final. Y tendremos que elegir aquella que más nos interese, pues dependiendo de una serie de condiciones. Por ejemplo, nos puede interesar que el camino que nos lleve del estado inicial al final sea el más rápido, el más corto, o aquel que nos cueste menos, que tenga un menor coste. Entonces, todo ese tipo de cuestiones son tenidas en cuenta por los algoritmos de búsqueda en espacio de estados. ¿Vale? Entonces, pues eso, hay búsqueda de solución con menor número de pasos, o búsqueda de solución en el menor tiempo, o búsqueda de solución con menor coste, o otros criterios. Por ejemplo, lo del menor tiempo puede ser que tengamos un viaje directo que nos lleve desde una ciudad a otra o desde el punto en que estamos a otro. Pero puede ser también el más caro. Entonces, tenemos que decidir qué algoritmo es qué búsqueda queremos aplicar. Y son búsquedas genéricas, es decir, que una vez que definimos nuestro problema en estos términos de estado inicial, estado final, acciones que queremos aplicar, tenemos una serie de algoritmos genéricos que nos resuelven el problema. ¿Vale? Entonces, como os digo, es importante definir nuestro objetivo. Para ello vamos a ver un ejemplo. Utilizamos un problema que se conoce como el problema del viaje por Andalucía y en el cual consiste en, bueno, tenemos que nos podemos mover de cualquier capital a otra de Andalucía, pero solo entre aquellas capitales de provincias limítrofes. Es decir, tenemos un autobús directo de Sevilla a Córdoba, de Sevilla a Huesca, de Sevilla a Cádiz y de Sevilla a Málaga, pero no tenemos un autobús directo que nos lleve de Sevilla a Alicante. Entonces, el problema del viaje para Andalucía consiste en determinar una ruta que nos lleve de una capital a otra utilizando pues, bueno, distintas alternativas. Puede ser el menor coste o el menor número de transbordos. ¿Eh? Entonces, aquí vemos en este diagrama que tenemos la conexión entre cada una de las capitales y el coste que tiene ir de una capital a otra. Entonces, nuestros estados en el problema pues son las distintas capitales de provincia. Pues Huesca, Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Málaga, Granada y Almería. ¿Vale? Tenemos que nuestras acciones son ir de una ciudad a otra, siempre que sean de provincias limítrofes. Entonces tenemos las acciones ir de Sevilla a Huesca, ir de Sevilla a Córdoba, ir de Sevilla a Málaga, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y también tenemos las inversas. Tenemos ir de Málaga a Sevilla, ir de Córdoba a Sevilla, ir de Huesca a Sevilla,
Y luego cada una de estas acciones tiene un coste asociado. Puede ser, por ejemplo, el precio que nos cuesta el billete. O puede ser el tiempo que nos cuesta ir de una ciudad a otra. Entonces, en este tipo de problemas tenemos una terminología clave. Tenemos los estados, tenemos el espacio de estados, que son todos los estados posibles. Tenemos las transiciones o acciones que nos llevan de un estado a otro. Tendríamos también el estado inicial, que es, en este caso, la ciudad de la que partimos, y el estado final, que sería la estado al cual queremos llegar. Y tenemos, por último, los costes asociados a cada transición o a cada acción. Entonces, bueno, os planteo un ejercicio, simplemente os lo comento, que consiste a partir del diagrama de espacio de estados que tenemos, ¿vale? Tenemos que determinar cuál es el menor coste para ir de Sevilla a Almería. Es decir, tenemos pues los distintos estados y tenemos que ir atravesando este espacio de estados con los distintos costes para determinar cuál es el menor coste de ir de Sevilla a Almería. ¿Vale? En un vídeo siguiente veremos la solución a este problema. Y decir que, bueno, esto no solo sirve para resolver este problema de viaje, para ir de una ciudad a otra, sino que, como os he dicho antes, tenemos multitud de problemas que se pueden enmarcar en este tipo de problemas generales y luego hay algoritmos genéricos que sirven para resolverlo. Un ejemplo, posiblemente os suene, es el de las torres de Hanoi, que consiste en, tenemos tres pilares y en un pilar, en el pilar de la izquierda, tenemos una serie de discos ordenados de mayor a menor tamaño. El objetivo de las torres de Hanoi consiste en mover estos pilares, estos discos, perdón, del disco de la izquierda al disco de la derecha, con la condición de que solo podemos mover un disco cada vez y que además no podemos poner un disco de mayor tamaño sobre uno de menor tamaño. Entonces, este tipo de problemas pues también se puede eh, abstraer y ponerlo en forma de un problema de espacio de estados y solucionarlo, ¿vale? Con las técnicas de búsqueda. Entonces, bueno, con esto termina este vídeo. El siguiente vídeo estará dedicado a resolver el problema del espacio de estados y ya en el siguiente pasaremos a hablar de los juegos, que es otro de los problemas clásicos de inteligencia.